Muy bien, entonces voy a dividir mi presentación como en dos partes. La primera, digamos, acaba en febrero del 22 y la segunda empieza en febrero del 22. Entonces, la primera parte pues, es lo que conocéis como el Climate Target Plan, que es, en su parte principal se publicó en el año 20 y que eleva la ambición de descarbonización de la Unión Europea hasta la descarbonización total de la economía en el año 50. Un paso intermedio es el año 2030, para el cual los objetivos se configuran en lo que se llama la Agenda Fit for 55, que incluye un montón de cambios regulatorios en muchas directivas que vamos a revisar un poco en las siguientes transparencias. En primer lugar, la primera idea es que, contrariamente a lo que pasaba en los 90, hoy el portfolio tecnológico que tenemos a la disposición hace que todo esto sea posible sin cambios radicales en el portfolio tecnológico que tenemos. Esta nueva ambición nos pone en la trayectoria de alcanzar verdaderamente la neutralidad climática en el año 50. Eso adelanta un poco la agenda de neutralidad que manifestamos en la ronda negociadora de la agenda del Protocolo de París, del Acuerdo de París. Y evidentemente esto también pues, va a implicar un esfuerzo inversor notable. En esa transparencia pongo un poco los niveles de inversión en el pasado, en el sector, en distintos subsectores del sector energético, y la parte gris y verde es un poco el incremento que este Climate Target Plan implica. Grosso modo, y simplificando mucho, la consecuencia es que va a haber que invertir como el doble durante unos años para conseguir el objetivo de descarbonización total en el año 50. En algunos sectores un poco más del doble. Entonces, antes de ir un poco a la parte más regulatoria del plan, un par de transparencias sobre la historia. Los que tenéis cierta edad quizá os acordéis del plan 2020 que se anunció en 2020. Este plan se adoptó en el año 2008 y tenía como objetivos pues, obtener un 20% de renovables en la producción de energía de la Unión. Para el año 2020, el 20% de eficiencia energética, es decir, de ahorro energético respecto a una proyección de base más o menos establecida, y reducir el 20% con respecto a los niveles del año 90 en 2020. Estos objetivos se han cumplido. Gracias a circunstancias externas, incluida la crisis del año 8 y también incluida pues, la pandemia y todo lo que vino después. En el año 14, la Comisión produjo el primer paquete político integrado de energía y clima, porque hasta entonces la Dirección General de Acción Climática y la Dirección General de Energía llevaban sendas paralelas, no divergentes, pero paralelas. A partir de ese año se hace un esfuerzo de integrar las dos políticas y, de hecho, hay un único comisario que se ocupa de las dos políticas. Entonces, eso fue un cambio bastante importante en la manera en que se implementa la política, y ese cambio también se transpuso de alguna manera a la estructura de muchos gobiernos nacionales, que ahora el ministerio, como en España desde hace unos años, ya es ministerio o vicepresidencia en nuestro caso, de Acción Climática y Energía, o Transición Ecológica, como se llama aquí. Bien, pues en el año 14 se produjo este paquete, que era el primer paquete que daba o prescribía objetivos hasta el año 30. Y en una primera iteración, los objetivos son los que reporto ahí, es decir, una reducción del 40% de gases de emisiones de emisión de gases de efecto invernadero con respecto al año 90, descompuesto en dos sectores, un grupo de sectores sujetos a la Directiva de Comercio de Emisiones y otro grupo de sectores no sujetos a la Directiva de Comercio de Emisiones, para los cuales, para estos dos grupos, se prescribían objetivos diferenciados. Se incrementaba la fracción, el objetivo de fracción de renovables en el sector energético al 27%, y esa señal de mejora de eficiencia energética también se incrementaba hasta el 27%. Hubo un cambio de objetivos como respuesta al Acuerdo de París, que fue en el año 2015,
Y ese cambio de objetivos pues produjo una serie de modificaciones políticas también, que se materializaron en lo que se llamó el paquete Clean Energy for All, podéis recordar de esto, y también el paquete de invierno. De nuevo, la novedad fundamental es el mandato a todos los Estados miembros de elaborar planes integrados de energía y clima. España lo hizo, por supuesto, con todos los demás. Y estos planes integrados de energía y clima tenían que ser supervisados o digamos, revisados, por así decirlo, por la Autoridad Climática Europea, de alguna manera. Entonces, los objetivos en este caso eran el 40% para el año 30 y el 60% para el año 60, como veis, un poco lejos de lo que luego se ha hecho. Y la fracción de renovables incrementándose al 32%, igual que la fracción de reducción de consumo de energía con respecto a esa baseline de la que hablábamos antes. La última paquete legislativo de este paquete se publicó en el año 2018. Hubo cambio, elecciones europeas, y hubo un cambio de comisión. Y la nueva comisión von der Leyen decidió, prácticamente con 10 meses de diferencia de la publicación del paquete, incrementar el nivel de ambición, y eso dio lugar a lo que se llama ahora como un Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que fue un paquete de políticos mucho más ambiciosos, en los cuales el Climate Target Plan es un subsector importante, pero es un paquete integrado de sostenibilidad medioambiental y también climática. Entonces, la nueva comisión, que tomó funciones el año 19, determinó una revisión de todas las prioridades de la comisión cubiertas por el Pacto Verde Europeo. Y como pongo ahí, pues un elemento clave es el Climate Target Plan, que prescribe como objetivo fundamental conseguir la neutralidad climática para el año 50 y una reducción mucho más sustancial que el 40%, el 55%, en la reducción de gases de efecto invernadero para el año 30, que es pasado mañana. Entonces, en particular, todo lo que conduce a ese objetivo del 55% en el año 30 fue reconducido bajo una nueva etiqueta que se llama Fit for 55 y que fue publicado en 2 tandas en julio y en diciembre del año pasado. Es un grupo de iniciativas verdaderamente all-encompassing, por así decirlo, que incluyen no solamente un foco en el sector energético, que como sabéis es responsable, dependiendo del Estado miembro, pero grosso modo es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de todo lo que es necesario para acompañar esa transición, es decir, una agenda importante relativa a los sectores difusos y también el 25% que se origina en cambios de usos de la tierra, agricultura y silvicultura. Antes de pasar a revisar un poco de puntillas todas estas iniciativas legislativas, vamos a dar una pequeña visión general y luego repasar un poco todo lo que ya habéis visto al cabo de la mañana, cuáles son los ingredientes para la descarbonización. Pero en principio el paquete Fit for 55 se descompone como en tres grupos. Uno de ponerle precio a las externalidades, otro prescribir objetivos y otro dar reglas de funcionamiento. Entonces, todas estas medidas están interconectadas por distintos mecanismos regulatorios que persiguen este objetivo común de conseguir una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 30. He visto en la agenda que habéis tratado ya las 3 tendencias fundamentales, o los 3 ingredientes fundamentales que son necesarios para alcanzar la independencia energética y la neutralidad climática. El primer capítulo es la eficiencia, es decir, básicamente ser capaz de aportar crecimiento económico disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y potencialmente disminuyendo el consumo de energía. La experiencia
nos demuestra que eso es posible. Hasta el año 2020, si tomamos como origen el indicador 100 en el año 90, vemos que el PIB de la Unión ha crecido sustancialmente, casi un 60%. Y, sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero pues, han decrecido también sustancialmente, en torno a un 20 y tantos por ciento. De manera que la experiencia nos demuestra que eso es posible. La idea es prolongar, tampoco tan dramáticamente, porque si veis la pendiente no se modifica mucho, el crecimiento económico con la descarbonización energética. Es cierto que hay un ligero cambio de pendiente. Lo que hemos hecho hasta ahora tiene esa pendiente. Lo que queremos hacer es un poco más ambicioso. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo habéis visto estos días. El primer ingrediente es descarbonizar el sector eléctrico. ¿Por qué es el sector eléctrico? Porque el sector eléctrico es el mecanismo a través del cual la mayor parte de la energía renovable se materializa. Entonces, bueno, estos son números que hicimos en 3 escenarios, todavía pensando en el objetivo del paquete de invierno y no en el Fit for 55, pero de alguna manera ahora son más ambiciosos. En este caso, pues 3 escenarios distintos preveían pasar del año 20 al año 50 con cambios desde el 30% de consumo de energía final, de contribución del sector renovable en torno al 30% a pasar hasta el 70% para el año 50. Ahora es bastante más seguro porque vamos a ir casi hasta el 100%. Y el tercer ingrediente que acompaña a la descarbonización del sector eléctrico es evidentemente la electrificación de la demanda. Es decir, conseguir canalizar más electricidad con huella carbónica nula a los sectores de consumo habituales, es decir, pues industria, transporte residencial y también servicios. Bien, esto tampoco es nuevo para vosotros. La electricidad cobra un papel central entonces en esta transición y este papel pues va a ir complementado con elementos tecnológicos que todavía no están todos ahí. Uno de ellos es la integración de los vehículos eléctricos, que va a tener un papel ambivalente en la medida en que, por un lado, son vectores de consumo de energía, pero, por otro lado, pueden aportar una estabilidad importante en términos de almacenamiento de potencia. La potencia, lo acabamos de ver, es clave, es decir, la flexibilidad y el almacenamiento son sectores clave para poder dar la flexibilidad necesaria que el sector eléctrico requiere para satisfacer la demanda más o menos previsible con una oferta mucho menos previsible. Y luego sectores alternativos o todavía no como los combustibles sintéticos, que son vectores también de almacenamiento energético importante y que van a permitir seguramente electrificar de manera indirecta procesos económicos industriales que son de difícil electrificación. Bueno, esto lo habéis visto ya. Evidentemente, las curvas de carga que tenemos son más o menos previsibles, pero cuando tenemos una generación que es no gestionable, el almacenamiento se convierte en una tecnología clave. Es decir, durante las horas valle podemos almacenar energía si ese perfil de producción es más o menos constante y ese almacenamiento pues, se descarga en horas pico, satisfaciendo esa curva que es más o menos previsible. Evidentemente, una cosa es diseñar un sistema de almacenamiento pensando en energías no gestionables de perfil constante, típicamente la nuclear, donde evidentemente a medida de que incrementamos la capacidad de almacenamiento, el perfil de producción se acomoda a un perfil poco variable a lo largo del tiempo. Cuando la tecnología clave es una tecnología más fluctuante, como por ejemplo la fotovoltaica, pues ahí, en primer lugar, la gestión es bastante más complicada y el perfil de carga y descarga también es un poco más complicado, porque aquí cargaríamos, digamos, con electricidad fotovoltaica durante las mañanas y descargaríamos, evidentemente, durante las tardes, que es cuando se produce el pico de consumo más acusado, sobre todo en el sector doméstico. En este caso, las descargas son esas zonas naranjas ahí y las cargas mañaneras pues serían estas cargas grises por ahí. Pero bueno, sobre esto ya habéis discutido y es inútil que insista.
también esto lo habéis discutido esta mañana, me parece, que es cómo podemos prever la electrificación de los distintos sectores de demanda. En estos mismos escenarios que hicimos para el Winter Package, pues vemos también que aquí veíamos una penetración de la electricidad en el share final, en el mix de consumo final de energía, pues pasando de porcentajes relativamente modestos, como del 20% en el año 20, pues hasta el 50% en el año 50. Ahora somos más ambiciosos, queremos llegar al 70%. El proceso de electrificación de la demanda final va a requerir, evidentemente, un proceso importante de sustitución tecnológica. En el caso industrial, hay procesos de alta temperatura que tienen difícil electrificación y que necesitan absolutamente, de alguna manera, un proceso de combustión. Entonces, la única manera de descarbonizarlo es que esa cosa que combustiona tenga un origen renovable. Ese origen renovable puede ser hidrógeno o puede ser otro tipo de e-fuel, un hidrocarburo que tenga de alguna manera un origen eléctrico. Puede ser gas de síntesis, que básicamente es hidrógeno mezclado con monóxido de carbono, o puede ser algún tipo de metano sintético. El sector de transporte, el sector residencial, seguramente lo habréis comentado también, pues se enfrenta al reto más importante porque el acondicionamiento de aire, calentar y enfriar, digamos, casas o negocios o tiendas, normalmente con la tecnología que tenemos ahora requiere un combustible agua a 70 grados. Entonces se trata de sustituir todas esas calderas de gas por bombas de calor. La buena noticia es que la tecnología está ya presente. La mala noticia es que en general las bombas de calor, para ser eficientes, pues producen calor, digamos, a baja temperatura. Y ese calor a baja temperatura no es directamente inyectable en los radiadores que tenemos en las casas, sobre todo en las latitudes altas de Europa, de manera que eso va a haber una gran necesidad de reacondicionamiento, digamos, del parque de viviendas en Europa. Bueno, en Europa y probablemente en todo el mundo. Eso tiene una componente negativa porque por un lado es inversión, por otro lado es trabajo. En un país como España, que ha tenido una crisis importante en el sector de construcción, pues eso puede dar un yacimiento de crecimiento probablemente importante. Pero insisto, la buena noticia es que la tecnología está ya allí. O sea, no hay que inventar nada nuevo. Contrariamente a lo que sucede en algunos sectores industriales, porque el hidrógeno es una gran promesa, pero hay que desarrollarlo. La bomba de calor existe y funciona. Y también funciona en condiciones climáticas distintas. Una cosa es hacer funcionar una bomba de calor en Sevilla o en Madrid o cuando nos vamos a países como Polonia o los países bálticos, la bomba de calor en forma de district heating puede también funcionar y dar resultados buenos. También requiere una inversión masiva a nivel de reacondicionamiento de ese calentamiento por barrios, pero en muchos casos esa infraestructura ya existe, de manera que puede ser como más asumible desde el punto de vista inversor. Por último, bueno, pues ese es también, para esos tres escenarios de los que hablaba, la fracción de electricidad, de consumo de electricidad en edificios, que en este caso pues proyectamos que vaya de aproximadamente el 30 y tantos % actualmente hacia un 70 o más hacia el año 50. Pero en el año 50 ha de ser prácticamente cero, de manera que estos escenarios se quedan cortos. De alguna manera, también el mensaje que tenemos es, en la medida que queremos una Unión Europea completamente neutral en carbono para el año 50, no sé qué hacemos en edificios de nueva construcción poniendo calderas de condensación, porque esa caldera va a tener una vida útil más de 20 años. De manera que quizá, desde el punto de vista regulatorio, sería conveniente tomar algún tipo de medida en ese sentido. Por otra parte, el gas, por las razones que apuntaré luego y que todos conocemos, está dejando de ser una opción. De modo que me parece que los vendedores de bombas de calor tienen una buena perspectiva. Por último, el sector transporte, de alguna manera,
está ya en curso esa transformación, porque el coche eléctrico ya no es una quimera, es una realidad. Mucha gente tiene coches eléctricos, en primer lugar tienen segundo vehículos que son eléctricos, pero en la medida en que el radio de actividad de esos coches se prolonga hasta más allá de los 500 kilómetros, el sector está verdaderamente materializando ese potencial de ganancias en eficiencia. Evidentemente, todos estos procesos eléctricos añaden, prácticamente por definición, añaden valor añadido al objetivo de eficiencia, porque todos los procesos eléctricos son mucho más isentrópicos que cualquier proceso de combustión. De manera que por el simple hecho de electrificar, aunque haya pérdidas ómicas, el objetivo de transformación eficiente de una forma de energía en otra, pues se ve cumplido de manera casi automática. Bueno, y esas son las tres previsiones que acompañábamos este estudio del año 19, bastante modestas, sobre la penetración del coche o del vehículo eléctrico en el sector transporte. Bien, brevemente vamos a recorrer la arquitectura general del paquete Fit for 55. En primer lugar, la columna vertebral de la política climática europea, que es el Sistema Europeo de Permisos de Emisión, que, como sabéis, recoge, grosso modo, un poco más de la mitad de las emisiones europeas. El paquete Fit for 55 recoge prácticamente dos iniciativas. En primer lugar, introduce objetivos más ambiciosos en el sistema de permisos de emisión ya existente. Es decir, en realidad, de lo que se trata es de hacer cada vez más escasos esos permisos, con una tendencia de decrecimiento de la cantidad de papeles que se ponen en circulación. Y esos papeles, digamos, la tasa de decrecimiento de papeles se incrementa en 18 puntos porcentuales hasta el año 30. Se sustituyen o se eliminan más bien el sistema de grandfathering de permisos para el sector aviación, lo cual pone cierta presión a los operadores o para comprar permisos o para empezar a materializar alternativas fundamentalmente basadas en bioqueroseno para el sector. También revisa, en detalles técnicos que no quiero entrar demasiado, la reserva de estabilidad de mercado de los permisos de emisión. Es un mecanismo que se implementó hace unos años para evitar la volatilidad extrema en el precio del permiso de emisión. Y como novedad también más importante, se incluye en el mercado de permisos de emisión tradicional, por así decirlo, el transporte marítimo. Y esto también da incentivos a la penetración de combustibles renovables en ese sector y también una cierta electrificación en los trayectos de corto recorrido. Pero en paralelo al sistema básico de permisos de emisión se crea un nuevo mercado paralelo, una burbuja de comercio alternativa, específicamente diseñada para el transporte por carretera y para los edificios, y se implementa no a nivel de consumidor final, sino a un nivel superior, como agregando los agentes. Para este nuevo burbuja de comercio, por así decirlo, las emisiones se pretenden que sean minoradas en un 43% para el año 2030. Y para financiar las necesidades de inversión en estos dos sectores, el Fondo Social Climático Europeo va a canalizar una serie de ayudas pues para digamos, lubrificar un poco esta transición tecnológica. El resto de sectores no recogidos en la Directiva de Permisos de Emisión se llama en inglés Effort Sharing Regulation, que no sé la verdad cómo decirlo nunca en español, pero en síntesis son todos aquellos sectores difusos que no están recogidos en la Directiva de Permisos de Emisión. Aquí también se incrementa, con respecto al Winter Package, la ambición por 11 puntos porcentuales. Se pasa de una reducción estimada o deseada antes del año 19 del 29% a una reducción del 40% en el año 30, que sí que nos pone claramente en la senda del cero para el año 2050. Se mantiene la arquitectura y la ambición. Esta Effort Sharing Regulation se implementa a nivel de Estado miembro, se dan objetivos indicativos por Estado miembro y por sector,
y cubren también los sectores del nuevo sistema de comercio de emisión, es decir, del sector de transporte por carretera y del sector de edificios. El 25% de emisiones no energéticas, lo que normalmente se llama en la jerga de la Convención Marco del Cambio Climático, Land Use Change and Forestry, cubre emisiones del sector agrícola, cubre emisiones del sector ganadero y también cubre emisiones simplemente de cambio de uso de la tierra, incluyendo evidentemente los sumideros que se pueden desarrollar por gestión de bosques, etc. Entonces, para estos sectores se dan objetivos obligatorios para el periodo que va de 2026 a 2030. Bueno, una parte muy importante es evidentemente la nueva versión de la Directiva de Energías Renovables. Se incrementa la ambición en sectores clave como son la bomba de calor, transporte, energía y edificios. El objetivo nuevo y el nuevo objetivo, como he dicho antes, es pasar del 32%, que era lo que se recogía en el paquete de invierno, al 40% en el año 30. También se revisa la directiva de eficiencia energética. El objetivo que era antes del 32,5% con respecto a esa proyección de base para el año 2030 se incrementa en distintos porcentajes para distintos sectores hasta alcanzar el 36 o el 39% con respecto a la misma referencia. Estos objetivos, evidentemente, tienen una dependencia para cada Estado miembro. En lo que respecta al transporte, pues hay 4 iniciativas fundamentales, cada una de ellas dotada con un paquete presupuestario importante. Esas 4 iniciativas van, en primer lugar, con ciertas políticas regulatorias, es decir, lo que se llama en la jerga de economía ambiental Command and Control Instruments, es decir, prescribir características técnicas obligatorias más ambiciosas. Y luego 2 alternativas, o 2 iniciativas, mejor dicho, que se dirigen fundamentalmente al sector aviación y al sector marítimo. El sector aviación todavía representa una fracción relativamente baja de las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema que tiene es que su velocidad de crecimiento es bastante elevada, y a pesar de la crisis financiera de los años 10 y de las crisis mucho más importantes recientes debido al COVID, el efecto rebote es bastante importante. De manera que la penetración en esos sectores de biocombustibles y de algún grado de electrificación sería muy bienvenida para obtener el resultado que se desea, que es, como ya sabemos, tener un sistema neutro para el año 50. Hay 2 capítulos importantes que han requerido bastante negociación a nivel internacional. En primer lugar, la revisión de la directiva de impuestos energéticos. La idea fundamental es que incluso a día de hoy la cantidad de subsidios a la industria fósil es muy importante. Se trata no tanto de incrementarle los impuestos a la industria fósil, sino simplemente quitar los subsidios ocultos que ya subyacen en muchos instrumentos fiscales en muchos Estados miembros. Y otro capítulo muy importante que ha tenido un impacto internacional más importante es la supresión del sistema de grandfathering de permisos de emisión a todos los sectores industriales expuestos a una fuerte competencia internacional por un nuevo mecanismo de ajuste, no voy a decir arancelario, porque es una palabra que no es exactamente el instrumento, pero un nuevo instrumento de sabor arancelario, por así decirlo. Entonces, como sabéis, para la industria acerera, para la industria cementera, para todos los sectores industriales intensivos en CO2
y que estaban muy expuestos a la competencia internacional por parte de China, de Estados Unidos, de nuestros competidores industriales, el mecanismo seleccionado por la Comisión para no penalizarles era básicamente un esquema de grandfathering, es decir, se les daba esos permisos de emisión de manera gratuita para que los usaran o los vendieran. Si la empresa era capaz, o el sector era capaz de desarrollar una tecnología que le permitía ahorrar esas emisiones, pues esos permisos que se les habían dado de manera gratuita, pues tenían un valor de mercado y era un incentivo, digamos, para un cambio tecnológico. Ese se reconoció, la Dirección General de Acción Climática reconoció desde el primer momento que eso era un mecanismo transitorio y la solución más o menos definitiva la ha provisto ahora el paquete Fit for 55 con este Carbon Border Adjustment Mechanism, que es básicamente un mecanismo impositivo sobre el contenido carbónico de los bienes importados. Es decir, por cada tonelada de acero chino que venga, se va a estimar cuál es el contenido carbónico que está, digamos, incluido en la producción de esa tonelada de acero y va a estar sujeto a un precio de carbono que igualice, digamos, el precio de carbono equivalente que ha tenido que pagar un productor alemán para producir una tonelada de acero equivalente. De manera que este mecanismo se ha desarrollado in full compliance, o sea, respetando escrupulosamente las reglas, por un lado, de la Organización Mundial de Comercio y, en segundo lugar, las propias reglas internas de la Comisión para impedir ayudas de Estado. Bien, medidas fiscales de apoyo, es decir, prácticamente lo que he dicho hasta ahora son objetivos o instrumentos que cuestan dinero. ¿Cómo hacemos para que la sociedad que se enfrenta a estos costes adicionales pueda asumirlos de una manera equitativa? De manera general, vemos que todo lo que sea encarecer la energía es una medida fiscal que es socialmente regresiva. Si hacemos un estudio de cuál es el impacto de una misma política impositiva energética o de un choque de precios, como lo que está pasando ahora, a lo largo de todos los deciles de renta, vemos que el impacto en los primeros deciles de renta es bastante más importante que en los últimos deciles de renta. Entonces, esta regresividad intrínseca, tanto de las políticas climáticas como de la inflación energética, pues requieren algún tipo de instrumento que ayude a hacer que esto no caiga sobre las pequeñas y medianas empresas con respecto a las grandes corporaciones industriales que están mejor preparadas para asumir los costes, o en términos de hogares para que no sea socialmente regresivo. De manera que se implementan varios instrumentos. En primer lugar, este Social Climate Fund, que en principio su objetivo es dar apoyo a hogares, a los usuarios de transporte, a las pequeñas y medianas empresas para que asuman los gastos o los gastos incrementales que esta transición les va a exigir. Y también para apoyar inversiones en instrumentos de eficiencia energética, de renovación de edificios, de adopción de tecnologías más sostenibles desde el punto de vista climático y ambiental, con el objetivo puesto en las rentas bajas. Hasta ahora, pues lo que vemos es que efectivamente muchos Estados miembros implementan políticas de ayuda. Se pueden poner paneles solares con ayuda. Pero lo cierto es que hasta hoy lo que sucede es que pues el Estado miembro correspondiente financia a una serie de hogares que quizá no tengan mucha concienciación ambiental, pero pueden permitirse el pagar el 50% o el 70% de la subvención. Y verdaderamente quien necesita la bomba de calor o el panel fotovoltaico ni siquiera sabe que esas subvenciones existen. Y si lo supiera no podría pagar el 25% que le pide el Estado. Que se trata de revertir esa situación, que de alguna manera es que con el dinero de las rentas bajas, los Estados miembros subvencionan a las rentas altas para que pongan paneles fotovoltaicos en sus techos. Eso hay que corregirlo. La Comisión es muy consciente y ha implementado, por tanto, este instrumento. Este instrumento que en principio se alimenta, por así decirlo, de un cuarto
de la renta que obtienen los Estados miembros por la subasta de los permisos de emisión cada año. Y la estimación es que puede llegar hasta en torno a 80.000 millones de euros en el periodo 2025-2032. Bien, hasta ahí es lo que es, de manera un poco sucinta, el paquete Fit for 55. En síntesis, lo que este paquete exige es una transición ordenada, planeada, dirigida y confortablemente, digamos, acotada del sistema energético europeo. Pero desde febrero tenemos un contexto nuevo, un poco inesperado, que pues, ha pedido unas medidas extraordinarias. Entonces, en respuesta a esta disrupción general de los mercados, la Comisión ha respuesto con un plan que se llama Repower Europe, que en realidad es un plan complementario al paquete Fit for 55 y que de alguna manera lo que hace es acelerar todas esas medidas que acabo de anunciar. Es decir, se trata de, supuesto que esto es una materialización de nuestra vulnerabilidad exterior. La Unión Europea paga cada año aproximadamente el 3%, dependiendo del Estado miembro, entre el 2 y el 3% de su Producto Interior Bruto en factura energética exterior. En el momento en que seamos neutrales en carbono, además nos vamos a encontrar con un 3% extra en nuestras cuentas públicas. Entonces, la idea es financiar aceleradamente las inversiones necesarias para obtener esa independencia energética, ahorrar energía, que esa energía además tenga un perfil ambiental completamente neutro y diversificar nuestro aprovisionamiento energético de manera que tengamos mayor seguridad de aprovisionamiento. Entonces, bueno, de nuevo un poco deprisa voy a exponeros un poco de qué va este Repower Europe. En realidad, esta transparencia está un poquito pasada de onda porque se acaba en mayo y los acontecimientos, pues como veis, cada semana hay un nuevo anuncio. De manera que es posible que esto no esté exactamente al día. Pero, grosso modo, el espíritu de las iniciativas va en el mismo plan. En primer lugar, el objetivo fundamental, el choque no es un choque mundial, es un choque con un origen específico. El origen es, en primer lugar, el gas ruso y, en segundo lugar, es todo lo que compramos en términos de combustibles fósiles de Rusia. De manera que lo que pretendemos hacer es, en primer lugar, y a muy corto plazo, reducir la demanda. Es decir, este invierno el mensaje es bajar un poquito el termostato. En segundo lugar, y eso ya lo estamos haciendo, es diversificar nuestras fuentes de energía. Y en tercer lugar, que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero requiere un esfuerzo adicional, es acelerar la transición que nos indica el plan Fit for 55. En el medio plazo, para el año 27, lo que la Comisión indica es que multiplicar las importaciones de gas natural licuado en 50.000 millones de metros cúbicos. Incrementar las importaciones de gas por gasoducto que no sea el malo, en otros 10.000 millones de euros. Incrementar la producción de biometano en aproximadamente 4.000 millones de metros cúbicos. Un objetivo general de ahorro en términos de gas de 4.000 millones de metros cúbicos, una iniciativa de techos solares que permitan reducir la demanda de gas en 2 o 3.000 millones de metros cúbicos, la instalación masiva de bombas de calor que acompaña al techo solar, que añada a esa reducción otros 1.500 millones de metros cúbicos, y reducir, por último, una cosa muy importante que es reducir el consumo de gas como vector energético en la producción de electricidad. Aquí tenemos un poco todas las comunicaciones que se han ido produciendo estos meses. Tenemos, en primer lugar, la comunicación Repower Europe, luego distintos elementos que corrigen o enmiendan directivas o comunicaciones previas. Pues está la enmienda a la Directiva de Energías Renovables,
la enmienda a la Directiva de Desempeño Energético de Edificios y la enmienda a la Directiva de Eficiencia Energética, una comunicación sobre los objetivos de ahorro tanto de gas como de electricidad, una comunicación que se produjo sobre la estrategia solar. Y todo esto lo tenéis, evidentemente, en la web de la comisión. Y luego, aprovechar un poco la existencia de los planes de renovación y resiliencia que se implementaron para la salida del COVID y darle la vuelta con un calcetín y intentar que, en vez de ser instrumentos de crear demanda, sean instrumentos de crear ahorro por inversión. Es decir, sustituir un poco un elemento por otro. Y también, muy importante, empujar de manera consistente y definitiva los combustibles no fósiles de origen no biológico, que es este elemento que tengo aquí. Y, evidentemente, como la electricidad era un elemento central del paquete Fit for 55, ahora lo es más que entonces. Y, como sabéis, pues también, por primera vez, la Comisión va a discutir un poco la manera en cual se organiza el sector eléctrico en Europa, con un intento de desacoplar el consumo de gas como prescriptor del precio marginal de todo el sistema eléctrico, para facilitar, en primer lugar, una minoración de costes energéticos y una optimización en la absorción de energías renovables bien remunerada. Bien, el primer objetivo, ahorrar energía. Bueno, pues eso incluye tanto el sector hogares como el sector transporte. Una propuesta es descuentos fiscales sobre la compra de cualquier tipo de tecnología que produzca eficiencia energética, reducir el IVA, que lo estamos viendo, y luego una serie de medidas un poco más a largo plazo, como financiarse a través del plan financiero multianual y de los fondos de recuperación y resiliencia, incrementar el objetivo de la Directiva de Eficiencia Energética del 9 al 13% para el año 30 y una implicación superior de regiones y ciudades para implementar soluciones, sobre todo de transporte urbano, que vayan más allá de la gratuidad del transporte público y que puedan, de alguna manera, fomentar el ahorro en el uso del vehículo urbano dentro de los cascos de las ciudades. Bien, estas tres medidas las recojo en esta transparencia. Una es, como digo, acelerar las medidas de eficiencia energética en el medio y corto plazo. De nuevo, lo que he dicho antes, para la financiación, apelar a los fondos de recuperación y resiliencia y al programa ordinario financiero multianual, los fondos de cohesión, los fondos recuperados del Sistema Europeo de Permisos de Emisión, etc. Bien. Diversificar nuestros proveedores de energía. Esa transparencia indica cuál es el consumo, las importaciones, perdón, de gas por la Unión Europea en lo que va de año, que es la roja intensa, y otros años, el año pasado, que es esta rosita, y luego la media y la mínima de los últimos años. En realidad, como vemos, el consumo del año 22 no ha cambiado tanto con respecto al consumo del año 21. La razón es que, a pesar de que hemos consumido menos, hemos acumulado mucho más rápidamente en los depósitos que el año pasado. De manera que, en realidad, ahí no se ve una gran diferencia. Pero si vamos a lo que importamos de Rusia, ahí sí que se ve una gran diferencia. Las importaciones de Rusia en el año 21 eran estas y ya se ve a final de año que empiezan a decaer. Y las importaciones de Rusia el año 22 son estas. De manera que no es que vayan a cero, pero se han reducido sustancialmente. De nuevo, el máximo y el mínimo de los últimos 10 años están aquí recogidos. ¿De dónde sale el gas? Ya lo sabéis de dónde. Sale del metanero.
Estas son las importaciones del LNG el año pasado y todos los meses ha sido bastante superior durante el año 22. Y la tendencia es a crecer. Bueno, Alemania está construyendo a marchas forzadas 2 terminales flotantes. La península ibérica, como sabéis también, está en una situación envidiable porque tenemos el 30 y tantos % de capacidad de liquefacción de toda la Unión. Se trata de ver hasta qué punto esa capacidad se puede ampliar y exportar o regasificar menos quizá. Pero en fin, el hecho es que, desde luego, yo no preveo escasez de gas este invierno en España, aunque quizá en otros sitios de la Unión sí que haya. Bien, ahí se ha creado una plataforma de compras no de energía, sino más bien de gas. Y se protege particularmente la importación por gasoducto procedente de Noruega, de Argelia y de Azerbaiyán. Bien, luego está la parte que, como más a medio plazo, pisa el acelerador. Entonces, básicamente las medidas son las mismas que recoge el plan Fit for 55, pero como más rápido. Entonces, tenemos una nueva iniciativa de techos europeos que prescribe un objetivo de 320 gigavatios para el año 25, que es pasado mañana. Doblar el despliegue de bombas de calor a nivel hogares, incrementar el objetivo de renovables del 40 al 45 para el año 30 y, sobre todo, hacer una labor a nivel de Estado miembro que permita eliminar barreras administrativas en la concesión de permisos para instalaciones renovables. Hay una promoción, como ha dicho Carlos antes, de sandboxes regulatorias. Hay una recomendación para que la obtención de permisos y de contratos bilaterales de suministro de energía renovable a corto y medio plazo sea más ágil y que tenga menos papeleo. Y pues hay una propuesta legislativa para facilitar también una mejor ubicación de estos parques de renovables. Con respecto a los gases renovables, ya los mencioné anteriormente, son fundamentales en la medida en que la emergencia de estos vectores energéticos va a permitir una descarbonización más sólida de muchos sectores industriales. Por un lado tenemos el hidrógeno, sobre cuyas espaldas hay muchas expectativas. Y por otro lado tenemos otros gases sintéticos, en particular el biometano y el gas de síntesis, que también ha merecido la atención de la Comisión y también hemos prescrito objetivos específicos y cuantitativos para su generación. En particular, para el biometano se dobla el objetivo de producción hasta los 35.000 millones de metros cúbicos al año y se asigna 36.000 millones de euros para cofinanciar proyectos de generación de biometano o de gas de síntesis. En cuanto al hidrógeno, hay un objetivo cuantitativo en términos de capacidad instalada que supone instalar casi 20 gigavatios en términos de electrolizadores al año 30, lo cual es todo un desafío. Es todo un desafío. Bien, esta transparencia también un poco abunda sobre lo que acabo de decir. Se anuncia una alianza solar, la declaración de electrolizadores que acabo de mencionar, y se intensifica también el trabajo en materiales críticos, tierras raras necesarias para la transición. En este sentido, es fundamental la conexión con la prioridad de multiplicar la capacidad de almacenamiento eléctrico. Eso incluye, evidentemente, el litio y todos los materiales que son necesarios para las baterías, pero también, de alguna manera, subraya la necesidad de explorar otras vías de almacenamiento eléctrico que no requieran esos materiales, como, por ejemplo, el almacenamiento gravitatorio,
que es el normal que tenemos hasta ahora, pero que podría ser mucho más explotado si en vez de almacenar agua, pues almacenamos plomo. Es un almacenamiento perfectamente isentrópico. Seguramente, si se trata de subir cantidades de peso, sería más isentrópico que una rueda Pelton. Y ni pide cobalto, ni pide litio, ni pide iridio, ni pide absolutamente nada. De manera que eso quizás es una tecnología que conviene explorar. Bien, y luego, pues, lo que venía diciendo, acompaña el paquete de inversión y financiación de todas estas alternativas. Hay un fondo de innovación, hay un fondo que conecta, digamos, el plan de recuperación y resiliencia con los fondos agrícolas europeos, con los fondos de cohesión europeos, dándoles un carácter, en primer lugar, de adaptación al cambio climático y también de transición energética. Es decir, se van a financiar de manera privilegiada todos aquellos proyectos agrícolas o industriales que casen o, digamos, den un doble dividendo de transición energética, buscando, pues, como digo ahí, las sinergias y complementariedades con la política de cohesión regional. Y, bien, pues esto es la última elemento, que es el plan de preparar contingencias. No sabemos si el chorro de gas se va a interrumpir mañana, probablemente sí, pero para cada caso la Comisión está proponiendo, digamos, un plan de contingencia de solidaridad y de racionamiento de distintos usos del gas. Evidentemente, si dejamos el mercado funcionar, las corporaciones industriales que necesitan gas para hacer fertilizante van a encontrar el dinero para pagar el gas. Y, sin embargo, las rentas bajas no van a encontrar el dinero para el gas. De manera que algún tipo de indicación va a ser necesaria por parte de los Estados miembros y, en particular, nosotros hemos dado ya algún cálculo teniendo en cuenta cuál es el valor añadido de cada sector industrial a nivel directo y cuál es el valor añadido de cada sector industrial que usa gas a nivel indirecto, para ver un poco si hubiera que racionar el gas, no dejar al mercado que funcione, porque evidentemente compañías como BASF o como RT tienen todo el músculo financiero para comprar el gas a precios astronómicos que no tienen ni pequeñas ni medianas empresas, cuyo papel en la economía es tan importante como el de las grandes corporaciones industriales, y mucho menos los hogares, sobre todo los hogares de rentas bajas. De manera que hay un incentivo por parte de la Comisión de invitar a los Estados miembros, que es un poco lo que pongo aquí, para cerrar acuerdos bilaterales de solidaridad. Si mañana bueno, en el caso paradigmático es un poco Francia, que tiene la mitad del parque nuclear parado. Ese pacto bilateral de solidaridad puede tener una materialización en términos de solidaridad eléctrica y solidaridad gasística para lo que pueda pasar durante invierno, que seguramente será el momento más crítico. Y, como digo, pues la Comisión ya está proviendo, digamos, elementos de criterios de priorización en términos de racionamiento hipotético, sobre todo de gas. Bien, bueno, esto es un poco más de lo que he dicho antes, intentar canalizar todos estos instrumentos financieros, algunos de ellos sectoriales y algunos de ellos con objetivos específicos como el desarrollo regional o la modernización de pequeñas y medianas industrias, canalizarlos todos de manera alineada con el objetivo de electrificar demanda, de descarbonizar electricidad y, por lo tanto, de obtener una mayor independencia energética cuanto antes. Bueno, esto es un poco más político, sobre la conexión entre el
el ciclo político ordinario en la Comisión, que como sabéis se articula en torno al semestre europeo, con informes de cada Estado miembro, con las recomendaciones que la Comisión devuelve a cada Estado miembro, trasladándole los objetivos globales europeos en términos de los objetivos de la política de independencia energética a sus objetivos nacionales, y cómo los Estados miembros pueden utilizar los planes de recuperación y resiliencia para materializar esos consejos o esas ideas que la Comisión les propone. Como os voy a dejar las transparencias, lo podéis ver con más tranquilidad, y voy cerrando el capítulo con estas conclusiones que básicamente se concentran en el mensaje que he dado al principio, es decir, se trata de adquirir la mayor independencia energética cuanto antes, acelerar el despliegue de renovables y su absorbabilidad por parte del sector. Esto requiere inversión no solamente en lo que es la renovable en sí o el proyecto en sí, sino en elementos que puedan facilitar la integración de estas renovables a todos los niveles, en todos los niveles del mercado, de la cadena de valor, y estar preparados para lo que pueda venir. Ayer la presidenta anunció otra nueva serie de medidas. Los trabajos de la DGN ahora se concentran un poco en preparar me parece que para el mes de mayo tiene que estar, una propuesta de revisión de la regulación general del mercado eléctrico, de manera que hay, por así decirlo, hay tajillo. O sea que lo dejo aquí, también para dejar algún tiempo de... Está dando casi una hora. Sí. Bueno. Bueno, Antonio no se ha colado hasta una hora, lo que pasa es que empezó tarde. Tuvimos un turno de preguntas en la anterior presentación, en parte por culpa mía que no me moderé. Yo creo que, a pesar de, Presidenta, aprovechando que es la última sesión y que nadie nos va a pisar nada ahora y que todavía un poquito temprano, que ayer terminamos a las 2, creo, y que podemos estar aquí un ratito todavía, a ver si hay alguna pregunta. Yo tengo algunas, pero vamos, si hay de preferencia a alguien. Antonio, por favor. Aquí atrás. Gracias. Bueno, primeramente, felicitar por la presentación. Un excelente resumen de todas las medidas que tiene la Unión Europea para el objetivo final, ¿no? De que las emisiones de CO2 al 2050 sean nulas. Me quedé con la parte de las medidas para reducir el consumo de minerales y tierras raras. Esta mañana en la presentación de José María vi un número interesante en el que para cumplir el objetivo a 2050 se requiere multiplicar por 6 la extracción de este tipo de materia prima. Como Unión Europea tienen un análisis de sensibilidad si se cuenta con ese recurso o el tema de almacenamiento gravitatorio que nos mencionó con el plomo se hace indispensable para conseguir el objetivo final. Gracias. La siguiente y... Sí, va. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente me pareció interesante cuando mencionó acerca de la electrificación del sector de aviación, porque, a ver, no se ha mencionado mucho. Entonces, mi pregunta es si existe algún proyecto en concreto, alguna iniciativa para que haya algún avance en este sector, o sea, algún proyecto en concreto. No sé si ahí se puede proveer mayor información acerca de este tema. Bueno, sobre los materiales estratégicos, la Comisión tiene un plan efectivamente de identificación de cadenas de valor críticas y de hecho una parte del JRC, de la Dirección General donde yo trabajo, ha elaborado un estudio bastante interesante sobre el tema, identificando metales, cada uno de los, mayormente son metales, el origen de dónde están esos metales, quién posee los yacimientos y bueno, el resultado es un poco alarmante porque evidentemente tanto en América como en África nuestros competidores comerciales están tomando posiciones y nosotros quizá no.
Cuando me refería a... No, el plomo, no quiero decir con esto que el plomo sea un material estratégico, simplemente digo que una tecnología que en España conocemos muy bien, porque tenemos la orografía adecuada, que es el bombeo, ha dado resultados extraordinarios y es prácticamente isentrópica, porque de cada kilovatio hora a las 3 de la mañana se recuperan 0,8 kilovatios hora a las 8 de la tarde. Igualmente que bombeamos y subimos agua que se evapora y que tiene inconvenientes, se puede imaginar, de hecho yo he visto ya alguna propuesta, que simplemente es elevar un peso y dejarlo caer. Eso es también perfectamente isentrópico. Y no te pide ni litio, ni iridio, ni wolframio, nada. Eso es una manera de escapar a la esclavitud, digamos, de depender de otros, que no, en vez de depender de Arabia Saudí para el petróleo, no queremos depender del cobalto de Congo. Pues vayamos allá. Otras cosas son más difíciles de sustituir. Las tierras raras que se utilizan en la industria eólica es más difícil de sustituir. Pero ciertamente las baterías, que son una opción muy interesante y muy necesaria, pueden ser complementadas con otras tecnologías también bien conocidas, también perfectamente isentrópicas, que no tienen histéresis, que no tienen ningún tipo de inconveniente tecnológico, y que nos dan independencia total en términos de aprovisionamiento de materiales necesarios. Electrificación del transporte aéreo. Tú no puedes, en fin, todavía no está patentado el avión eléctrico, ni se le espera de momento, quién sabe, pero la electrificación puede materializarse a través de hidrógeno electrolítico o a través de combustibles sintéticos, hidrocarburos sintéticos. Y yo sé, me consta, que la principal industria de manufacturas aeronáuticas de Europa, que se llama Airbus, y que la conocéis bien, está aquí en Sevilla, ya tiene un proyecto de avión, de aeronave con hidrógeno. De manera que quizá no lo veamos en el futuro inmediato, pero tendremos buenas noticias al respecto. Y de alguna manera es un vector muy natural de incrementar la fracción de hidrógeno en el combustible final, porque ese hidrógeno se puede producir in situ cerca de los aeropuertos. Los aeropuertos normalmente están en sitios no tan concurridos y me puedo imaginar que haya algún tipo de producción doméstica de hidrógeno cerca de un aeropuerto. Entonces, quizá eso sea una vía. Ahora no puedo saber si al final la tecnología ganadora va a ser el hidrógeno o va a ser otro tipo de e-fuel, pero la posibilidad existe y alguien con mucho dinero está ya poniendo dinero ahí, de manera que algo debe salir. Airbus lo va a hacer. ¿Alguna cosa más? Yo tenía un par de comentarios. Me gustaría oír tu opinión realmente. El esfuerzo de síntesis de toda la panoplia de reglamentación es infinito y a mí me ha servido muy bien para aclararme en qué momento fue, porque ya me había perdido. Realmente es fácil perderse con esto. Así que tu esfuerzo de síntesis ha sido para mí muy, muy ilustrativo y muy informativo. Yo tenía un par de comentarios sobre un poco el espíritu que guía estas decisiones de la Unión Europea. Digamos, y ahí hay dos cualidades, digamos, el quijotismo y el optimismo que a veces surge por ignorancia, digamos, o sea, como me pasa a mí, que no sé mucho de la industria del hidrógeno y a lo mejor soy muy optimista del hidrógeno, pero luego resulta que el hidrógeno tiene una realidad mucho más cruda y más. Entonces, respecto al quijotismo, no voy a hablar del mercado de emisiones, que ya hemos hablado algunas veces, que la única región que tiene un mercado de emisiones es Europa, que hay otros mecanismos, impuestos, etcétera. Pero, bueno, no sé si pero la gran región que tiene un mercado de emisiones es Europa, ¿no? Y voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de la protección de la industria europea. En muchos sectores, por ejemplo, producción de energías renovables, por ejemplo, fotovoltaica. Estados Unidos tiene unos aranceles, como todos sabemos, que hacen que la industria china no pueda competir tan fácilmente como en Europa con la industria norteamericana y protege a la industria norteamericana de fábricas de silicio, de todos los componentes de electrónica de potencia, de chips, etcétera, etcétera. En cambio, en Europa, aquí da igual. Aquí puede entrar cualquier placa de cualquier país. Ahora se va a hablar de que controlemos las emisiones que llevan en bebida, cuando se fabrican, vale, por algo se empieza, ¿no? Pero a mí me parece que eso es insuficiente. Yo creo que ahora parece que ahora dicen ahora los expertos que vamos anti-globalización, estamos retrocediendo en globalización, lo cual
Me parece no mala idea para los paisanos que tienen aquí industria, y tienen comercio y tienen, en fin. Entonces, yo no sé si ese tema, ¿a ti te parece que la Unión Europea debería hacer un esfuerzo adicional, igual que lo hace con las familias vulnerables, que me parece muy bien, la pobreza energética, eso está muy bien, pero también hay que proteger a la industria local? No sé si eso... Y bueno, no hay que olvidar también que el principio fundacional de nuestro club es un principio librecambista. Entonces, la doctrina base es una doctrina librecambista. Dicho esto, somos una unión aduanera, es decir, también tenemos, hay una aduana común, de manera que hay una política, la DG Trade se ocupa de esto. Entiendo que nosotros respetamos escrupulosamente las reglas de la Organización Mundial de Comercio, intentamos adecuar siempre pues, las directivas que se ponen en marcha de manera que no nos llueva ningún capón, por así decirlo. Pero las circunstancias cambian y esa vulnerabilidad eventualmente acaba por despertar alguna alarma y es posible que las cosas vayan un poco en la línea que tú comentas, como se vio claramente con la pequeña controversia que tuvimos como Unión Europea con la administración americana anterior. Cuando hacen algo. Sí, cuando la aceituna española, etc. Sí, aquí solo se protegen los fabricantes de coches alemanes y franceses. Eso sí se protege. Los demás ya, en fin. Y luego el tema del optimismo, es una pena que ayer en las presentaciones que hubo ayer fueron fundamentales para mí. Yo aprendí muchísimo, tanto de la parte de electrificación de la industria, los enormes retos y dificultades que hay por delante, como incluso cosas mucho más tontas como la dificultad de que desplegar esa cantidad de bombas de calor que tú has dicho ahí en la Unión Europea. Servando habló de que cuando la temperatura, en fin, la geotermia del suelo de baja temperatura, las dificultades que tiene, en fin, tú sabes, tú eres energético, sabes más que yo de eso. Entonces, esa especie de optimismo de la Unión Europea que quiere que solo con ponerlo en un papel y decir que va a haber 15 gigavatios de electrolizadores, cuando resulta que entre los 30 y tantos proyectos que se aprobaron el otro día de ICP y PCI de estos, el más grande que hay, dice que es el de Repsol de Tarragona, que son 150 megavatios de aquí a 2027, y a partir de 2027, en una segunda fase, 1 gigavatio, que tardará otros 5 años y estará listo en 2032. 1 gigavatio va a hacer Repsol de aquí a 2030, 32. En fin, yo creo que una cosa es los deseos de la Unión Europea, de que, y biocombustible, otra igual, biocombustible vamos a ser capaces, tiene terreno Europa para sacar biocombustible, en fin, o lo vamos a importar a través de Estados Unidos, como pasó cuando Abengoa quiso hacer biocombustible en Europa. Es decir, hay un montón de problemas de política energética, industrial, etcétera, que no están bien enfocados, o al menos en mi opinión. No sé si el tema este del optimismo y de la dificultad de descarbonizar las bombas de calor, la industria, los biocombustibles, no ya son las tierras raras, que sí que lo has mencionado y estoy totalmente de acuerdo que eso también se puede soslayar en parte porque, por ejemplo, las baterías ya no usan tanto cobalto como antes, ahora son de hierro, de litio. Hierro-aire. Exactamente. Oxidas y desoxidas. Yo estoy convencido que la batería no va a ser el problema, pero bueno, tardaremos 15 o 20 años en la tecnología adecuada. Hierro exactamente. Todavía. Pero yo no sé si el tema ese de los retos tecnológicos, cuando la Unión Europea hace esos planes tan fantásticos, habla solo con economistas que no saben mucho de esto o consulta a los expertos industriales de verdad, que son los que saben de los retos de descarbonizar la industria. Claro. Sí, bueno, aquí hay depende de cómo te levantes. Si te levantas neomalthusiano, pues te pones así. Si te levantas menos, más Rusonia, más de Rousseau o más de Malthus, depende del día. Yo creo que efectivamente hay algo de lo que dices. Es decir, nosotros tenemos la obligación, es decir, si queremos que no pasarnos de 1,5 grados, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y lo que hay que hacer es lo que decimos. Ahora, miremos al pasado. ¿Cuántos de nosotros, yo me voy a poner fuera, cuántos de vosotros se creía lo del permiso, que la organización de un mercado de permisos de emisión iba a conducir efectivamente a crecer económicamente un 60% desde el año 90 hasta hoy? El PIB se ha multiplicado por 1,6 y, sin embargo, las emisiones se han reducido casi un 25%. ¿Os lo creíais? Porque se ha trasladado a la industria china, en parte. Bueno, sí, pero bueno, eso son también tendencias naturales. Se hubiera trasladado una parte. Lo cierto es que los coches son mucho más eficientes, la industria es mucho más eficiente, la electricidad es mucho más eficiente, no se produce electricidad con carbón, por las razones que sean, pero también por la política. Que efectivamente es útil. Y hay objetivos que al final se cumplen. Hay objetivos que se cumplen parcialmente,
Pero hay objetivos que se cumplen plenamente. Nosotros vamos a la ronda de negociaciones de la Convención Marco de Cambio Climático y somos los primeros de la clase. Somos los primeros de la clase. O sea, ese papel ejemplificador de la Unión, de momento funciona. Estamos en el año 2020 y hemos hecho bastantes acrobacias. En el sentido de obtener resultados tangibles. Ahora, evidentemente, hablamos de bomba de calor. Estamos hablando de poner suelos radiantes en 20 millones de viviendas en 10 años. Es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver. Pero podríamos empezar por no poner ninguna caldera de condensación, ya en ninguna vivienda nueva. Podríamos empezar por eso. Muchas gracias, Antonio. ¿Algún comentario más? El coche eléctrico, evidente que es mucho más barato que el de combustión y explosión. Sin embargo, los precios no tienen sentido. Se está protegiendo quizás mucho a la fábrica de vehículos, pero creo que es la piedra angular en muchos aspectos de todo lo que estamos hablando y no se potencia, parece, ¿no? Bueno, está subvencionado. Está bastante subvencionado. Claro, te puedes comprar un coche eléctrico. En China ninguno. En China ninguno. Pero aquí, en fin, un coche eléctrico por 20.000 euros, ya están. Además, hay un mercado de segunda mano de coches eléctricos. ¿Quién hubiera dicho si hubiera al año 2022 se hubiera desarrollado un mercado tan sólido de vehículos eléctricos de segunda mano? Eso quiere decir que la gente se lo cree. La gente lo ve, se lo cree. Y, bueno, al final las cosas van entrando. El transporte está ya cambiando el paradigma eléctrico. Yo personalmente creo que el sector doméstico es mucho más complicado. La tecnología está ahí, pero el esfuerzo que hay que hacer en cambiar ventanas, un plan prever de ventanas que se puede hacer perfectamente, pero ¿cómo cambiamos 30 millones de ventanas, todas ellas con triple aislamiento del puente térmico en 10 años? Son noticias extraordinarias para los constructores españoles, pero eso hay que pagar. Consumo de energía. Y consumo de energía. Pero bueno, consumo de energía, pero luego pagan. O sea, lo que al final el balance financiero es positivo y también el balance energético. Lo que es una acrobacia es hacerlo en 10 años. Una acrobacia importante. Pero por otra parte, hay desempleo, hay un sector de construcción que pide pan. En realidad, cuando miras la estructura sectorial del Green Deal, te das cuenta de que el coste, si se hacen las cosas bien, el coste prácticamente no existe. O sea, lo que pasa es que hay una descomposición sectorial distinta del PIB. Durante 15 años, el peso del consumo privado va a ser inferior y el peso de la inversión privada va a ser superior. En realidad, el PIB no va a cambiar mucho si se hacen las cosas bien. También hay que tener presente lo que apuntaba anteriormente. Quizá en Estados Unidos sea distinto porque tiene un montón de gas, o en Canadá. Pero lo cierto es que Europa es un orfanito en términos de disponibilidad geológica de recursos fósiles. Todos los santos años le pagamos a Arabia Saudí, a la OPEC, a Rusia, entre el 2 y el 3% del PIB. El 2 y el 3% del PIB, si lo factorizas y haces el valor presente de neto de eso durante 15 años, es un pastizal. O sea, que eso, quitarse dar cuenta que cuando el PIB cae el 3% es un apocalipsis económico. Estamos hablando del 3% cada año. Eso podría financiar perfectamente la transición energética y dejar dinero para pensiones. O sea, sobre el papel. Igual que está. Pues muy bien, muchas gracias. Y nada, poner el curso, agradecer de nuevo a todos los participantes del curso, que son unos cuantos, han sido unos 40 online y unos 20 físicamente.